donde Dios nos muestra su amor, su gracia, su fortaleza. Gloria a Dios. Hermanos, pues toma un momento tu lugar. Vamos a continuar el día de hoy. Vamos a entonar una alabanza ahorita, pero antes de eso quiero darte unos anuncios rápidamente. Decía nuestro hermano Higinio, dentro de 8 días tenemos encuentro. Viernes 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Gloria a Dios, es una bendición el poder tener ese evento, un evento catalizador para el proceso de ganar, hermanos, donde todas aquellas personas que van al encuentro, hermanos, tienen un proceso especial de parte de Dios. Algo hermoso, algo maravilloso que Dios hace con cada uno de nosotros para poder entender qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Cuando fui a mi encuentro fue algo precioso, fue algo maravilloso. En ese momento yo tenía poco que el pastor me había dicho que tomara el liderazgo de jóvenes. Y cuando yo llegué a mi encuentro, yo decía, ¿qué hago aquí? Soy líder de jóvenes, aunque ya estaba casado, soy líder de jóvenes, decía. Y yo decía, ¿qué me pueden decir? Pero algo me habían dicho unos días antes. Dice, cuando llegues a ese lugar, dispón tu corazón para que Dios lo toque. Bueno, me acordé de esa palabra, le dije, Señor, aquí estoy. Aún con un poco de ego, con un poco de resistencia, le dije, Señor, mi corazón está dispuesto. Cuando empiezan las plenarias, Dios mío, fue algo muy especial. Pero si tú vas a ir al encuentro, hermano, como encuentrista, recuerda estas palabras: dispón tu corazón para que Dios lo transforme, para que Dios lo cambie. Hay una palabra que siempre les digo. Hay algo que se llama volver a reestructurar, volver a generar. Y cuando algo se descompone, puede ser reparado. Pero cuando algo se pudre, ya no puede ser reparado. David en los Salmos le decía a Dios, Señor, cambia mi corazón. Porque él sabía lo que tenía en su corazón. Y si vas a ir a ese encuentro, dile, Señor, cambia mi corazón. Yo no sé si está podrido, yo no sé si está descompuesto, yo no sé si está mal, pero cambia mi corazón. Cámbialo por un corazón nuevo. Y cuando vayas a ese encuentro, hermano, disfrútalo. Deja que Dios haga en ti lo que tiene que hacer. Que transforme, que limpie, que cambie. Que haga lo que tenga que hacer. Pero que ese encuentro sea verdaderamente un encuentro con Dios. No solamente un momento para pasar el rato, no. Y si vas a ir de servidor, hermano, también dile a Dios, Señor, yo quiero ir con un propósito. No solamente a servir. Quiero que tú también en ese encuentro, Señor, trates conmigo. Porque una cosa es ir a servir nada más y otra cosa es ir a servir y estar dispuestos a recibir. Y como iglesia hemos aprendido, hermano, como equipos de encuentro hemos aprendido que Dios tiene también para los encuentristas algo muy especial en cada encuentro. Y cuando termina el encuentro nos damos cuenta de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Es por eso que como encuentrista o como servidor vamos a recibir de esa presencia, vamos a recibir de ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues viernes, sábado, domingo tenemos encuentro, pero de todos modos hay momentos en que la iglesia no va toda junta. Va un buen número para servir, pero otro número se queda trabajando, dice por ahí, tras bambalinas, apoyando en oración,
apoyando con recursos, apoyando también a este encuentro. Y es por eso que el domingo, hermanos, que viene, no cancelamos culto. Ni en Querétaro ni en Cadereyta. Seguimos teniendo culto en ambos lados. Y este domingo no es la excepción. Vamos a tener también nuestro culto en horario normal, 12 del día. Lo único que se van a suspender son la escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Pero el culto se hace normal porque venimos a alabar y a glorificar a Dios. Amén. Los que no van a ir al encuentro, este domingo los esperamos 12 del día. Amén. Yo espero que todos vayamos al encuentro, como encuentristas o como servidores. Pero si por alguna razón no pudimos, sigamos apoyando, sigamos trabajando, sigamos sirviendo con oración, sirviendo de muchas formas, porque el encuentro es un trabajo en equipo. No es para algunos, es para toda la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hermano, pues vamos a continuar. Hay un versículo muy hermoso que en el transcurso de la semana, una de mis hijas me preguntó, dice, estaba trabajando y me dice, como eso de las 4 de la tarde, dice, cuando termines de trabajar, porque me dijo, ¿estás ocupado? Le digo, no, para ustedes nunca estoy ocupado, ya lo sabes. Dice, cuando termines de trabajar, quiero hablar contigo. Amén. Terminé de trabajar y llega a mi oficina y me dice, quiero hablar contigo. Le digo, sí. Dice, es que estoy leyendo una parte de la Biblia, dice, y quiero que me expliques un versículo. Y ese versículo era Proverbios capítulo 19, versículo 21. Un proverbio que a lo mejor tú te sabes ya de memoria. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Me dice, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé cómo puedo discernir ese versículo? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y me dice, quiero hacer una prédica de eso. Le dije, muy bien, me parece excelente. El día de ayer, cuando llegamos de Guadalajara, estaba preparándome para preparar el sermón. Y llega ella y me dice, tenemos una deuda pendiente. Quiero que me ayudes a hacer una prédica del versículo tal. Le empecé a explicar un poquito cómo hacerla. Y Dios dio una palabra muy hermosa en ese momento, tanto para ella como para mí, y quiero compartírselas el día de hoy. Este versículo que leímos hace rato es un versículo que nos llama a una consagración a Dios. Que no importa la agenda que tú tengas, que no importa las metas que tú tengas, los planes de Dios siempre se van a cumplir. Y probablemente en algún momento hemos rechazado los planes de Dios en nuestra vida. Pero ¿quieres que te diga algo? Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Y si fuiste llamado para servir, y si fuiste llamado por parte de Dios, hermano, agárrate, porque Dios cumple sus planes. Hay personas que se han alejado de la presencia de Dios. Y en muchas ocasiones han sentido ese anhelo de volver a regresar, pero por temor no lo hacen, por vergüenza, por ego. Pero tenemos un Dios que da oportunidades. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Quiero que te pongas de pie y vamos a escuchar una alabanza. Vamos a entonar una alabanza. Vamos a entonar nuevamente esa alabanza que estaban entonando, hermanos. Tu Espíritu Santo. Y quiero que la escuches con entendimiento. Escucha lo que la alabanza dice. La alabanza, cuando la presencia de Dios se mueve, hermano, muchos cristianos no sienten la presencia de Dios. Pero cuando tú sientes la presencia de Dios, algo empieza a pasar, empieza a vibrar tu cuerpo, empieza a vibrar tu vida, porque la presencia de Dios ya se manifiesta.
Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero sentir tu presencia. El día de hoy yo quiero sentir tu presencia. El consejo de Jehová permanecerá. Toma tu lugar, hermano, gloria a Dios. Toma tu lugar, vamos a continuar. Gracias a nuestros hermanos de la alabanza. Hermanos, los seres humanos pasamos toda la vida trazando metas. Pasamos toda la vida planeando nuestro futuro. Y creemos en muchas ocasiones que podemos ir en contra de los planes de Dios, en contra de las decisiones que Dios pone en nuestra vida. Y dentro de todo ese universo de los humanos, hermano, te puedo decir, los cristianos también tienen ese problema. Pasamos toda nuestra vida pensando en cómo vamos a vivir más adelante, pensando en metas, pensando en planes, pensando en estrategias. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer cuando llegue a una edad adulta? ¿De qué voy a vivir? Y muchas veces tomamos decisiones pensando que es lo mejor para nosotros y que los planes de Dios no entran en nuestra vida. Planeamos basados en nuestra comodidad, en nuestras decisiones, en nuestros prejuicios, en lo que nosotros creemos que está bien. Sin embargo, Dios da sus planes, sus metas, los propósitos en cada uno de nosotros, basados en su amor, basados en algo que Dios quiere para nosotros. Y quiero que imagines este momento. Imagínate a un hombre de pie, con cara de angustia, esperando en un puerto llamado Jope. Tiene el rostro sudoroso, con la cara llena de angustia, desesperado. Mira hacia atrás, mira hacia adelante, lleno de nerviosismo. Saca de su bolsillo unas monedas y las empieza a contar para poder comprar un boleto de un barco y moverse a otra ciudad. No importa el precio, no importa lo que cueste ese boleto, solo le importa la distancia. Mientras más lejos sea, mejor. Mientras más lejos pueda huir ese hombre, mejor. No importa el dinero, no importa lo que tenga que invertir. Está angustiado, está desesperado. Su mente está acelerada. Y aquí en su cabecita está tratando de justificar la decisión que va a tomar. Vienen pensamientos que dicen: es lo mejor. Es mejor irme de aquí. Es que no creo que sea de parte de Dios lo que sentí en mi corazón. Este hombre se llama Jonás. Y cree que está pensando y que está diseñando el escape perfecto para huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto reflejados en ese mismo puerto? ¿Cuántos de nosotros hemos querido comprar boletos a un alto costo para huir de la presencia de Dios? Porque está en juego mi comodidad, está en juego mi reputación, está en juego mi trabajo, está en juego mi casa, está en juego todo. Porque Dios puso en mi vida algo que yo no quiero hacer. Estamos convencidos de que nuestros pensamientos son mejores que los planes de Dios. El día de ayer que estábamos estudiando esto junto con mi hija, me di cuenta que Dios tiene planes
perfectos para nosotros. Y que muchas veces yo he puesto planes en mi vida, queriendo trabajar para Dios sin Dios. Pero cuando pasa esto, viene Dios y desmantela todos mis planes. Jonás pensaba que el problema era Nínive, pero no era Nínive. El verdadero problema estaba en su corazón. El verdadero problema estaba en sus sentimientos, estaba en sus emociones, estaba en las decisiones que él quería tomar. Estaba lleno de pensamientos, de razonamientos que venían de su cabeza, que venían de su corazón, pero que no venían de parte de Dios. Y cuando el libro de Jonás habla de ese lugar, el puerto de Jope, hermano, no solamente es una ubicación geográfica en Israel, es una actitud que muchos tomamos el día de hoy para querer anteponer nuestros planes a los planes de Dios. Cuando queremos hacer algo que no es lo que Dios nos está diciendo. Cuando queremos hacer algo nosotros porque así nos conviene, pero no son los planes de Dios. Es en ese momento exacto, hermano, cuando queremos sentar a Dios en ese banquito de los acusados y decirle: es que tú tienes la culpa porque no me está yendo bien. Es que tú tienes la culpa porque mira cómo me está yendo. Es que tú tienes la culpa porque perdí a mi familia. Es que tú tienes la culpa porque mis hijos se fueron de casa. Es que tú tienes la culpa, Señor, porque mira, ahora estoy endeudado. Cuando fueron nuestras decisiones las que nos llevaron ahí. Siglos antes de que Jonás naciera, Dios ya había establecido eso. Podrás decir: es que solamente eso me pasa a mí. Jonás ya lo había vivido. Y siglos antes de que Jonás naciera, Dios ya lo había puesto y lo había plasmado en las palabras, en la Biblia. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El texto es claro. Hay muchas agendas. Hay muchos planes. Hay muchos pensamientos. Planes caóticos. Hay muchas metas que cambian día a día dependiendo de nuestras circunstancias, dependiendo de cómo estamos en ese momento. ¿Cuáles son tus planes en este momento? ¿Cuáles son tus metas? ¿A dónde quieres llegar? Pero te pregunto, ¿esas metas están basadas en lo que Dios quiere para ti? ¿Esas metas están dadas por Dios cuando tú estabas de rodillas diciéndole: Señor, guíame para saber qué hacer? Jonás pensó que lo que él estaba haciendo era importante. Jonás quería esperar y pensaba que su plan iba a ser todo un éxito. Pero la soberanía de Dios, hermano, no se mete a una votación humana. La soberanía de Dios no se somete a tus y a mis berrinches. Porque muchas veces hacemos lo que queremos por nuestros berrinches. Porque así nos conviene a nosotros, porque así queremos hacerlo. Vámonos directamente al libro de Jonás. Jonás capítulo 1 y versículo 1 y 2, vamos a leerlo por partes. Dice de esta forma, ¿ya lo tienes? Confirma con un amén.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. En toda nuestra vida siempre vamos a recibir la dirección de Dios. Siempre. Pero aquí es donde entra un momento si nosotros tenemos una relación con Dios o no tenemos relación con Dios. Cuando no tenemos esa relación con Dios, no sabemos escuchar la voz de Dios, y es cuando queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Había una orden divina, había una dirección de Dios para Jonás, y Jonás sabía discernir la voz de Dios, pero aún así no quiso hacerle caso. La orden era clara: levántate y ve a Nínive, dice, aquella gran nación, y pregona contra ella. Ve y predícales. El problema cuando no tenemos la relación con Dios o una relación con Dios, hermano, es que no sabemos escuchar la voz de Dios. Y cuando nos dicen: hey, levántate, sirve, conságrate a Dios, parece que escuchamos otra voz que dice: hey, vete al mundo. Hey, mira, este sábado tenemos fiesta. Hey, mira, los amigos te están invitando. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas al culto todo el día? Es mejor esa fiesta, es mejor los amigos, es mejor el licor. ¿Y sabes cuál es la decisión que toma el mundo? La fiesta. Y después viene el llorar. Señor, pero es que yo no sabía. Hay una palabra de Dios, hay una ordenanza de Dios, hay una guianza de Dios a nuestra vida, y el problema es que no sabemos cómo discernirla. Jonás sabía discernir. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Levantan la mano. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? ¿Cuántos de aquí le han dicho a Dios: Señor, yo te obedeceré toda la vida? Si te fijas, cada vez fueron así las manitas, hasta que ya estuvieron abajo. Hermano, ¿tú eres hijo de Dios? Entonces sabemos discernir la voz de Dios. Sabemos escuchar la voz de Dios. Jonás sabía escuchar la voz de Dios, pero el pensamiento de Jonás fue huir. Fue dejar ese lugar y no escuchar la voz de Dios. No obedecer a lo que Dios estaba mandando. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios que nos manda a hacer las cosas que Él quiere para nuestra vida? Que Él nos ha puesto en nuestra vida para ministrar, para guiar a la iglesia. Pero no queremos hacer las cosas de Dios. Voltea al que tienes a tu lado y dile: ¿cuántas veces te ha mandado Dios a hacer algo y yo te veo aquí sentado? Hermano, ¿cuántas veces has visto que en un tiempo una persona floreció en su liderazgo? Lo veías y decías: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Yo también quiero ese liderazgo, Señor. Yo también quiero esos ministerios que Él tiene. Pero un tiempo después, lo ves totalmente destruido. Si bien le va sentado en una silla en la iglesia, pero si no, allá afuera en el mundo destruyéndose. ¿Qué pasó con ese varón, con esa mujer? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso en su vida? Porque recibió una ordenanza de Dios y prefirió huir, así como Jonás. Prefirió hacer caso omiso y no ir a Nínive.
había recibido una orden de ir a Nínive. Y él dijo, no, mejor voy a Tarsis, a ese lugar lejos, a ese lugar donde no va a estar la presencia de Dios. Jonás toma la decisión, hermano, no porque estuviera mal, la toma porque sus propios filtros, sus propios sentimientos, sus propios pensamientos lo llevaron a tomar esa decisión. ¿Cuáles son nuestros propios filtros en este momento? Tus prejuicios. Es que soy nuevo, es que no sé mucho de la Biblia, es que no sé cómo hacerle, pastor. Tomamos nuestras propias decisiones o nuestros propios filtros basados en nuestra comodidad. No, pastor, pero es que te voy a tener que estar el lunes en el MED, el martes en planeación, el jueves en la célula, el viernes en otra célula, el sábado en la reunión que usted nos manda llamar y el domingo todo el día en la iglesia. No, mejor me voy a mi casa. Por eso tomamos decisiones, hermanos, basados en nuestra propia comodidad. Pero sí le decimos, Señor, quiero estar una eternidad allá arriba contigo, cuando me es difícil pasar 1 hora al día en una reunión buscando servirte. Jonás y nosotros tomamos decisiones basados en nuestras emociones. Ay, es que el pastor la otra vez me hizo enojar. Yo no le voy a ayudar. Yo no, él que atienda todas las células. Es más, este encuentro que viene, no voy a ir. Que el pastor haga todo lo que él quiera, ahí va a estar él solo. Que él se canse. Hermano, es una bendición poder servirle a Dios. Y si tú no vas a ir al encuentro porque hiciste berrinche, porque estabas bien cómodo ahí, porque tus sentimientos, tus emociones no te lo permitieron, hermano, estás desobedeciendo la voz de Dios. Porque si no quisiste ir a predicarle a una familia, porque si no quisiste atender una célula, hermano, fue por tus berrinches, fue por tus emociones. Lo mismo que hizo Jonás. La Biblia dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios e irse a Tarsis. Dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella. Hermano, hay un problema muy grande cuando nosotros queremos actuar de forma autónoma sin la dirección de Dios. Jonás no consultó a Dios. Pensó que su criterio era mejor que el de Dios. Pensó que sus decisiones eran mejor que Dios. Hace un tiempo se acerca una persona y me dice, pastor, tengo un problema económico muy fuerte. Su familia, su esposo, estaban dañados. Voy a tener que trabajar doble turno o buscar 2 trabajos. Por lo que en 2 meses no voy a asistir a la iglesia. Hermana, consúltelo con Dios. No, ya tomé la decisión. Tomó una decisión pensando que sus pensamientos, sus planes eran mejor que lo de Dios. Es que después de esto ya voy a estar al 100% en la iglesia. Quería planear para Dios sin Dios. Quería planear su vida para servirle a Dios sin tener a Dios en su vida. ¿Sabes cuál es el costo de la desobediencia cuando nosotros entramos en ese plan de no obedecer a Dios? El costo es grandísimo, hermano. Los planes de huida son costosos. A Jonás le costó su propio dinero. Dice que él tuvo que pagar su propio boleto para poder huir de ese lugar. Tuvo que pagar su propio pasaje.
Y los planes que nosotros hacemos sin Dios siempre salen carísimos. Porque van a consumir tu tiempo, van a consumir tu dinero, van a consumir tus metas, van a consumir tus sueños, van a consumir tu felicidad. Esos planes sin Dios van a consumir tu paz, tu alegría, tu gozo. Van a consumir tu energía. Cuando caminamos en el propósito de Dios, hermano, Él provee todo lo necesario. Él va a proveer. El viaje de Jonás, hermano, le costó esa paz. El viaje de Jonás le costó mucho, pero no solamente a él, a todos los que le rodeaban. Probablemente piensas que alejándote de Dios, queriendo hacer tus planes, vas a estar mejor tú y tu familia, pero no es así. No es así, porque van a tener que pagar muy caro esos planes que tú hiciste sin Dios. Porque la decisión que tomó Jonás le costó que mercancía de otras personas, riqueza de otras personas se fueran al fondo del mar. Porque cuando nosotros desobedecemos, viene un descenso espiritual. Le decimos a Dios: Señor, tú sabes que quiero ir a la iglesia, tú sabes que quiero servirte, tú sabes que mi vida está en ti, Señor, mi fe no desaparece, yo voy a seguir confiando en ti, Señor, pero voy a trabajar más, me voy a alejar un tiempo de la iglesia para poder salir de este problema, para poder regresar y estar bien. ¿Sabes qué pasa el primer domingo, hermano, cuando tú ya no vienes a la iglesia porque tomaste la decisión de hacer otras cosas? El primer domingo sientes que algo te hace falta y estás en tu trabajo pensando: es que en este momento estaría en la iglesia y ahorita están cantando, y ahorita ya está en la prédica, ahorita ya están ministrando y te hace falta la palabra de Dios. Te hace falta la presencia de Dios y pasas una semana larga buscando, tratando de sustituir esa bendición de Dios a través del YouTube. Es que voy a escuchar una prédica, es que voy a escuchar alabanzas, pero hay algo que no te llena. ¿Y sabes por qué? Porque la bendición de Dios está en su casa. La bendición de Dios es para ti cuando tú la buscas realmente. Segunda semana, hermano. Ya ves el reloj y dices: bueno, en este momento están en el culto y sigues trabajando. Tercera semana. Están en el culto, tal vez yo estaría ahí. Pero se empieza a apagar esa llama. Cuarta semana. Pasa desapercibido. Ya te estás acostumbrando a perder esa comunicación con Dios. Quinta semana. Palabras fuera de ti empiezan a entrar por tus labios y salir por tus labios. Empiezan a quejar, empiezan a salir malas palabras, empiezan a salir cosas que nunca habían salido de tus labios. Empiezas a tomar decisiones equivocadas. Sexta semana, ya ni te acuerdas de orar. Ya es normal para ti ir a trabajar. Ya es normal para ti el decir: qué bueno es domingo, hoy vamos a trabajar. 2 meses. Ya no queda nada. A partir del segundo mes, piensas que todo va bien. Pero no te has dado cuenta que has caído en un letargo. Ya no te importa el orar. Ya no te importa la presencia de Dios. Ya no te importa buscar. Ya no te acuerdas de todos los que iban a la iglesia. Ya no te acuerdas de esos momentos tan agradables, tan hermosos que era estar en la presencia de Dios. Ya no te acuerdas cuando danzabas. Ya no te acuerdas cuando cantabas. Ya no te acuerdas cuando Dios tocaba tu corazón y te hacía vibrar todo tu cuerpo y caías de rodillas llorando. Todo se olvidó. Tercera vez. Está el letargo, estás dormido, pero empiezan las luchas.
esa deuda que tenías que ibas a pagar con tu doble sueldo, estos problemas que ibas a solucionar con ese tiempo extra, ahora se multiplicaron. Ya no es esa deuda, ahora es 5 veces más la deuda, porque el diablo sigue trabajando, porque te alejaste de la cobertura de Dios, porque te alejaste de la comunión con Dios. Ahora te das cuenta que no solamente tienes una deuda, ahora te das cuenta que tu matrimonio está fallando, que tus hijos se están yendo de la casa, que las cosas no están bien. Pero de repente alguien te dice, ¿tú no eres cristiano? Y Dios usa a la gente y va a haber alguien que ni siquiera en toda su vida ha pisado una iglesia y te va a decir, ¿y por qué no le pides a Dios que te ayude? Porque va a venir gente de afuera y te va a despertar. Dice la Biblia que Jonás descendió a Jope. Fue a esa actitud, fue a tomar esa decisión que muchas veces tomamos de desinterés, una actitud donde no me interesa nada. Dice, y luego entró a la nave. Nos aferramos a esa actitud. Ya no quiero servir, ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer nada, ya. Esa es mi actitud y nadie la va a cambiar. Y más adelante dice, y descendió todavía al barco y entró en él. Planificar fuera de la voluntad de Dios, hermano, siempre inicia una ruta de descenso espiritual. Planificar tu vida fuera de los planes de Dios te va a llevar a una destrucción total. Y aunque parezca que estamos avanzando, aunque parezca que nuestro destino es Tarsis y vamos a estar bien allá, hermano, vamos a ir decayendo cada vez más. El día de hoy los jóvenes piensan que todo está bien. La cultura les dice de forma constante, tú eres el dueño de tu vida, haz lo que tú quieras. Me tocó ir en una ocasión, estaba mi esposa y yo y mis niñas y nos habían invitado a unos 15 años. Ese día habían dicho, va a venir un pastor de la Ciudad de México, tiene una unción tremenda y va a dirigir. Y yo, gloria a Dios, yo quiero gozarme. Y me acuerdo que ese día mi esposa y yo llegamos temprano al lugar para alcanzar buenos lugares y escuchar el sermón del pastor. Y mis niñas estaban ahí. Y empieza el pastor a dar su prédica y le dice a la joven de 15 años, disfruta de tu vida. Ve y gózate, haz lo que tú quieras. Gózate en tu juventud, le dice. Disfruta, haz lo que tú quieras. Ve y disfruta el mundo. En este momento mi esposo y yo nos quedamos mirando, nos pusimos de pie, sacamos a nuestras hijas, porque eso no es un consejo que viene de la palabra de Dios. Eso no es un consejo. El mundo te va a decir, ve y disfruta tu vida, joven. Tú eres el dueño de ella. Tú toma la decisión que quieres. Sigue tu corazón, sigue tu razonamiento. Sé feliz hoy. ¿Quieres tener relaciones sexuales con el mundo? Ve y tenlas, te va a decir el mundo. Es tu mundo, es tu vida, eres tú tomas las decisiones. Eso te va a decir el mundo. Y los jóvenes en su cabecita tienen muchos pensamientos. Planes para sus carreras, planes para su economía, planes para sus trabajos, planes para todo lo que venga. Están jóvenes. Pero el peligro surge cuando esos sueños son alcanzados de una forma incorrecta. Deciden tomar su propio barco hacia Tarsis. Yo voy a hacer lo que yo quiera, dicen los jóvenes, ignorando los principios de Dios. ¿Cuántos jóvenes han pensado en alejarse de la iglesia? ¿Cuántos jóvenes han pensado comprometer su santidad por encajar en el mundo, en un mundo que no es de nosotros, que les dará un posible éxito? Pero joven, esos planes son sumamente costosos.
Porque van a costar tu paz mental, van a costar tu felicidad, van a costar noches de culpa. No uses tu juventud para huir del llamado de Dios. Usa tu juventud para agradarle a Dios. Porque si la palabra de Dios nos dice que busquemos la santidad, que busquemos esa santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Hermano, joven, busca toma esa juventud para buscar la santidad. ¿Y qué hay de los grandes? ¿Qué hay de los que están casados? ¿Qué hay de los que ya están teniendo una vida normal, en una familia, en un matrimonio, que ya tienen años de casados? Bueno, este principio también golpea a las familias, golpea a los hogares. Porque cuando el matrimonio pasa por desiertos, cuando el matrimonio pasa por problemas, cuando la comunicación se rompe en el matrimonio, cuando la costumbre rompe ese amor, el corazón de las personas tiende a generar muchos pensamientos. Pensamientos de escape, pensamientos de querer huir. Empezamos a planear salidas falsas. Cuando el matrimonio ya no está bien, cuando la familia ya no está bien, empieza a haber un aislamiento dentro de la propia casa. Empieza a haber indiferencia. La persona empieza a buscar afecto fuera de la casa. Y se rompe ese matrimonio. ¿Y sabes cuál es la excusa que tiene tanto el hombre como la mujer? Es que en mi casa no encuentro lo que encontré allá afuera. Claro, porque tú mismo aislaste ese amor, porque tú mismo aislaste esa comunicación, porque tú mismo aislaste el propósito de Dios para tu familia, y el diablo te lo va a entregar en una mentira para que lo lleves y destruya tu familia. Así como Jonás tomó un viaje equivocado, así tomamos decisiones equivocadas cuando nuestro matrimonio no está bien. La decisión va a destruir nuestro matrimonio. Pagas un precio emocional altísimo, porque viene ahora el divorcio, y no solamente viene esa tristeza para ti, también para tus hijos, para tu familia completa, porque ahora tu familia es arrastrada por esos pleitos, tus hijos son arrastrados en esa indiferencia, y ellos son los que sufren. La familia se destruye. Arrastras a tu cónyuge, arrastras a tus hijos, arrastras a todo tu hogar. Pero llega el momento donde viene la intervención de Dios. Porque ningún plan humano puede resistir a los planes de Dios. Ningún plan humano se va a resistir a los planes de Dios. Versículo 4 ahí en Jonás. Dice de esta manera: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios no dejó ir a Jonás. Y si tú en algún momento de tu vida le serviste a Dios, le dijiste a Dios: Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte por toda la vida, eso está grabado en el corazón de Dios. Y si después de eso tú tomaste la decisión de huir, de querer escapar del propósito que Dios te había puesto, y te fuiste al mundo, va a llegar el momento donde los planes de Dios te van a alcanzar, y algo va a pasar, y te va a empezar a ir mal, va a empezar a pasar cosas que no pensabas, va a haber enfermedad, va a haber tristeza, va a haber, no sé, infinidad de cosas, y vas a decir: es que Dios me está castigando. No es que te esté castigando, es que los planes de Dios tienen un propósito para ti y te va a alcanzar. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios preparó una gran tormenta.
Señor, ya no puedo más. Claro, estás pasando esa tormenta. Es porque Dios te está diciendo, tú no te me vas, hijo. Tengo planes para ti. Tengo planes para tu futuro. Había preparado un gran pez. No para destruirlo, sino para salvarlo de esa terquedad. Para salvarlo de ese berrinche que estaba haciendo Jonás. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso? Queremos huir de Dios. Queremos huir del propósito de Dios. Te decía cuántas veces has visto a ese líder, a esa mujer, a ese hombre que en algún momento florecieron en su ministerio y de la noche a la mañana los ves ahí sentados. Los ves allá afuera destruidos. Y un día los ves llorando. Y les dices, te dicen, ya no puedo más. Algo está pasando que ya no puedo más. Necesito una solución a mis problemas. ¿Y sabes por qué? Porque las estructuras de nuestros planes, las estructuras de nuestros pensamientos, la estructura que el mundo te pone, empieza a colapsar ante los planes de Dios. Dice que la nave casi se partía. Los marineros que iban en ese barco eran expertos en lo que estaban haciendo, pero tuvieron miedo, dice la palabra de Dios, y clamaron a sus dioses, clamaron a lo que ellos creían, a lo que el mundo está creyendo. Y empieza a ver la ruina de las personas. Dice, y echaron al mar las mercancías que ellos traían. Te lo digo en otras palabras. Y mis hijos se fueron al mundo porque yo desobedecí a Dios. Y mi matrimonio se vino en pique porque desobedecí a Dios. Porque todo lo que está a tu alrededor va a empezar a colapsar, va a empezar a fallar, porque los planes de Dios son más grandes que cualquier cosa. Porque te va a hacer entender que es necesario obedecer a Dios. Porque cuando colapsan los planes humanos, hay pérdidas. Pérdidas materiales, pérdidas humanas. Hay pérdidas económicas. La nave se estaba destruyendo, el barco se estaba a punto de partir. Tuvieron que tirar mercancía, perdieron economía, perdieron dinero, perdieron cosas materiales. Escucha esto, si tú eres líder o fuiste líder en algún momento. Cuando el líder se encapricha en su propia agenda, se encapricha en su propio pensamiento, en sus propias metas, antes que los planes de Dios, hermano, está poniendo y está afectando no solamente a él, sino también a toda su familia y a todo su ministerio. Mientras todo se derrumbaba, dice la Biblia que Jonás había bajado al fondo del barco, al fondo de la nave, y se había acostado a dormir. Y dice, y dormía profundamente. Estaba en ese letargo. Meses después que dejaste la iglesia. Meses después que dejaste ese cargo. Meses después que le dijiste a Dios, ya no quiero servir, Señor. La persona empieza a caer en ese adormecimiento, empieza a caer en ese letargo. Ya no se da cuenta de lo que está pasando, de cómo su vida está perdiendo esa consagración con Dios. ¿Y sabes cuál es uno de los peores síntomas del colapso de nuestros planes? La apatía espiritual. Hermanos, ¿cuántos van a ir al encuentro? Hermanos, ¿cuántos quieren atender una célula? Y todavía hasta la hacemos así, para que no vea mi mano. Ahí le hablan, hermano César. Usted es bueno. Ah, que el hermano Diego, pues, la tienda, él está atendiendo 2, que tanto es una más. Ah, la hermana Dianita sí puede, ella, échenle ya las células a la hermana. ¿Y por qué no le decimos, Señor, aquí estoy? Porque empieza esa apatía espiritual. El líder se duerme en su comodidad. El líder se duerme, el cristiano se duerme en esa comodidad que ha creado y que ha formado a su alrededor.
ignorando que su desobediencia, hermano, afectará a todos los que están a su alrededor. Y luego, ¿por qué preguntamos? Pastor, es que mi familia está mal. ¿Sabes cuántas veces se ha quedado aquí esas palabras? Te lo dije. No te lo quiero decir, pero te lo dije. Cientos de veces se han quedado aquí. Y lo más hermoso que podemos decir es: vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, para que te haga entender que tú tuviste la culpa de lo que hiciste. Baja el capitán de la nave y se dan cuenta que el problema era Jonás. Y tuvo que despertarlo una persona fuera que no conocía de Dios. Y le dice: despiértate, dormilón, despiértate. Es cuando llega alguien y te dice: pero que tú no ibas a una iglesia, pero que tú no profesabas de un Dios, que no me decías que fuéramos al encuentro, me invitabas al encuentro y ahora ve cómo estás. Ve, te invito yo a un encuentro y te toman de la mano y te llevan a un encuentro. Porque algo está pasando en tu vida, porque algo pasó y tiene que venir alguien del mundo para recordarte quién es Dios, que es el único que te puede ayudar. En una ocasión había una iglesia. No recuerdo quién nos platicó esta anécdota. Dice que en una calle había una iglesia. Y la iglesia estaba muy bonita, muy hermosa. Todos los días había cantos, había alabanzas y se oía precioso. Y de repente enfrente de la iglesia ponen una cantina. Y la cantina empezó a llenarse de gente y empezó a llenarse de borrachitos, empezó a llenarse de muchas cosas que no estaban bien. Y cuando la gente salía del templo veía la cantina y eso era una molestia para el pastor. Y un domingo con el micrófono en la mano, así como estoy ahorita, les dice a la iglesia: hermanos, vamos a orar para que Dios quite esa cantina de aquí enfrente. Y estaba ahí diciéndole y exhortando a la iglesia para que oraran y quitara a Dios esa cantina. Y un día empieza la cantina a bajar, a bajar, a bajar, y ya no tenía gente. Y días después le llega un citatorio al pastor, un citatorio de fiscalía donde lo demandaba el dueño de la cantina. Llega a fiscalía, llega ahí ante el juez y le dice: pues yo soy el pastor de la iglesia, vengo a ver qué pasa. Pues aquí el señor, el dueño de la cantina, lo está demandando a usted. Ah, sí, ¿por qué? Porque él dice que usted y la iglesia están orándole a Dios para que él ya no tenga clientes y caiga en la ruina. El pastor se queda aquí. Sí, que ustedes están orando. Y se queda mirando al juez y le dice: ay, juez, eso no procede. ¿Cómo que nosotros vamos a estar orando para que? Y el juez se echa a reír y dice: ¿cómo es posible que el dueño de una cantina tenga más fe en lo que ustedes están haciendo que tú como pastor tengas fe en que Dios pueda hacer algo? Hay veces que la gente del mundo va a venir a recordarnos quiénes somos. Hay veces que la gente del mundo va a venir a recordarnos esos momentos donde Dios se movía a través de lo que hacíamos. Dios se movía a través de la oración que hacíamos, donde Dios hacía cosas grandes y maravillosas cuando nosotros orábamos por las personas. Va a haber gente que te va a recordar y te va a decir: tú ibas a la iglesia, tú orabas y la gente sanaba. Tú cuando dirigías, la gente se gozaba, la presencia de Dios bajaba y se movía en una forma preciosa. Y ahora ve con una botella en la mano, con una caguama en la mano, ve cómo está tu matrimonio. Regresa a Dios.
Así pasó con Jonás. Hey, despierta, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Porque aunque estos marineros no conocían de Dios, sí conocían del Dios de Jonás. Conocían lo que el Dios de Jonás podía hacer. Es una vergüenza para el cristiano, hermano, cuando el mundo tiene que venir a recordarle lo que la iglesia puede hacer. Lo que Dios puede hacer cuando la iglesia se une en oración, cuando tú te consagras y empiezas a clamar a Dios. Es una vergüenza cuando el mundo tiene que venir a recordarnos lo que Dios hace a través de sus hijos. Hermano, tus planes sin Dios van a colapsar. Y antes de que tú fracases totalmente, Dios prefiere destruir tu barca. Dios prefiere destruir tus planes. Todas tus decisiones las va a destruir antes de que venga algo y destruya tu alma. Viene el gran freno de Dios. Los marineros echan suertes. Descubren que es Jonás el que está mal y lo lanzan al mar. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó a su furor. Esta historia no termina en muerte. No muere Jonás en el mar cuando lo echan los marineros. Dice en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque Dios tiene un propósito para ti. No fue un castigo. Fue parte del propósito que Dios tenía para Jonás. Ese gran pez fue un instrumento que Dios utilizó para poder cumplir el propósito en la vida de Jonás. ¿Qué significa ese pez? Dice que estuvo 3 días en ese pez, en el vientre de ese pez. ¿Qué significa? Significa ese encierro, significa ese aislamiento que Dios te pone cuando quiere recuperarte, cuando Dios quiere hacerte entender que necesitas regresar al propósito inicial. Viene la persona y empieza a sufrir. Esa deuda se multiplica. Esos problemas se multiplican. Esos problemas en el matrimonio empiezan a multiplicarse. Y empiezas a buscar ayuda y nadie te escucha. Empiezas a ir con ese amigo que supuestamente te iba a ayudar y no te escucha. Empiezas a ir con esa persona que supuestamente iba a estar contigo siempre y no te escucha. Empieza un aislamiento total de tu vida para que tú te des cuenta de quién es Dios. Cuando Jonás entró en ese gran pez y estuvo 3 días en el vientre de ese pez, había muchos pensamientos, así como dice el proverbio. Muchos pensamientos había en su cabecita de Jonás, pero cuando cumplieron los 3 días, esos muchos pensamientos se fueron y solamente llegó un pensamiento a la vida de Jonás. Así como dice en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y los planes que Dios tiene van a hacer colapsar tus planes. Y vas a pasar por situaciones difíciles. Y aunque vengas llorando con el pastor, pastor, ayúdeme, vas a encontrar un aislamiento. Y no es porque el pastor no quiere ayudarte. Es porque Dios te va a hacer pasar ese aislamiento. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que ese aislamiento, esa prisión donde te tiene Dios, es el lugar más seguro para poder encontrar el mejor pensamiento. La salvación es de Jehová. Desde ese lugar, Jonás reconoce que Dios es el único que lo puede ayudar. Y tenemos un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, ayúdame? Señor, quiero cumplir el propósito. Señor, te he fallado. Dame una segunda oportunidad. Quiero servirte nuevamente.
Quiero sentirte en mi vida nuevamente. Quiero sentir tu presencia. Porque el día de hoy hay muchos cristianos que, aunque están ahí cantando, aunque están ahí aplaudiendo, aunque están brincando, aunque estén haciendo lo que estén haciendo, hermano, no sienten la presencia de Dios. Pero en su corazón le dicen: Señor, quiero sentir tu presencia. Dame una segunda oportunidad. Dame una segunda oportunidad. ¿Quieres que te diga algo? Los planes de Dios no han cambiado. Sigues siendo parte de esos planes de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Hermano, Jonás entendió que él no podía hacer sus propios planes. Eran los planes de Dios los que nos tienen que mover. Son los planes de Dios los que nos tienen que guiar. No hay otra forma, hermano. No es nuestros planes, no es nuestra comodidad. Es los planes de Dios los que nos deben de guiar. El plan original de Dios siempre se va a cumplir. Vemos más adelante, ahí en el versículo 10, que Nínive se arrepintió con el mensaje que les dio Jonás. Jonás hizo su berrinche. Jonás tuvo que pagar. Jonás lloró. Jonás pataleó. Jonás colapsó. Pero al final, los planes de Dios prevalecieron por sobre cualquier cosa. Dios va a cumplir su propósito por sobre todo el mundo, por sobre todas las cosas. ¿A qué fuiste llamado? ¿A qué fuiste llamado? ¿A estar en una silla? ¿Fuiste llamado a estar recibiendo siempre estudios? ¿En esa célula que no crece? ¿En esa célula que está muerta? ¿Fuiste llamado a estar siempre ahí escuchando nada más? No, hermano, no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado con un propósito más grande, un propósito especial. ¿Y sabes por qué? Porque viene de Dios. Con esto termino. Hermano, iglesia, quiero preguntarte esto. ¿En qué áreas de tu vida has hecho planes sin consultar a Dios? ¿En qué planes, en qué parte de tu vida has comprado un boleto a Tarsis en vez de obedecer a Dios? ¿En tu ministerio? ¿En tu familia? ¿En tu desarrollo profesional? ¿En tu desarrollo espiritual? ¿En qué? ¿Creaste planes para huir de Dios? Porque muchas veces llegamos aquí a la iglesia y le decimos: Señor, quiero servirte. Toma mi vida, Señor, quiero servirte. Pero salimos y tomamos otros planes. ¿En qué momento estás comprando un boleto para Tarsis? Señor, en la iglesia te voy a servir, ahí voy a asistir a los encuentros. Ya me dijo el pastor que tengo que asistir a los encuentros. Pero no toques mi trabajo, Señor. No toques mi economía. No toques mi familia. Ahí sí no, Señor, yo no puedo pedir permiso. Cuando Dios le da ese propósito a Jonás de ir a Nínive, era con un propósito de misericordia, de amor, de ir a proclamar que se arrepintieran para salvar a toda una nación. De la misma forma, los propósitos que Dios tiene para ti son para bien, no para mal. Y muchas veces los propósitos que Dios pone en tu vida es para tu propia familia. Porque muchos han sido llamados para predicarle a su familia, para predicarle a todos sus amigos.
En el texto original de Proverbios 19:21, la palabra consejo, si nosotros lo buscamos en su raíz original, no solamente la palabra consejo no es como una sugerencia o como un deseo, se traduce como etza, la palabra etza, y hace referencia a un decreto real, a un decreto que viene del rey. Es un plan arquitectónico perfecto, un plan perfecto de parte de Dios en tu vida. Y aunque los hombres tenemos muchos pensamientos, muchos sentimientos, muchas emociones, el etza de Dios, la proclamación de Dios para nuestra vida, no tiene límites. No hay nada que lo pueda detener. ¿Cuántos de aquí le han pedido una segunda oportunidad a Dios? ¿Cuántos de aquí le han dicho, Señor, he dejado de sentir tu presencia, nuevamente quiero sentirla? Dejamos el propósito de Dios y empezamos a atender nuestros propios planes, pero es el momento de decirle, Señor, dame una segunda oportunidad. Ponte de pie. Estamos a una semana del encuentro. Estamos a una semana.